¿Cómo es esa actividad? De verdad. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puedo? Ese cable. Listo, entonces está escuchando bien. ¿Están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar. Uy, ¿de dónde se le sube el volumen a esto? Ya sí, pues empezó. Bueno, muchachos. Lo primero es presentarme porque no me ven. Con mucho gusto, mi nombre es Marcela. Les voy a hablar un poquito de mí. No soy muy interesante, pero para que sepan. Entonces, tengo 21, estoy en sexto, vivo en Caldas, me gusta ir a comer, me gusta la pintura. No pintar porque no tengo talento, pero sí, pues, pero sí. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. Si no me la respuesta, la respuesta. Entonces, vamos a hablar de semiología del sistema nervioso, un tema que personalmente entiendo muchísimo. También pues pedirles desde el pronto que si me ven un poquito la cabeza, entonces me disculparán. Pero bueno, entonces vamos a hablar de semiología del sistema nervioso. Si pasa algún día. Aquí ya pasó. Espera. Es que estás pisando el cable. Sí, ya. Ah, no. No, o sea, ahí pasa, pero acá no pasa. Tres punticos. Acceder a pantalla completa. Ya pasó. Ah, ok. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar de semiología de sistema nervioso. Este va a ser el contenido que vamos a ver hoy. Entonces, vamos primero a aclarar el nombre de semiología, que cuando se escucha la palabra por primera vez no saben qué carajo significa. Luego vamos a ver el paso a paso del examen neurológico, que es fundamental, lo que les concierne a ustedes. Vamos a ver cómo se evalúan las funciones mentales, las funciones motoras, la sensibilidad, todas las señales que ya se los deben saber. Y por último, vamos a hacer una actividad. ¿Una actividad? Evaluativa. Es que no hayan traído hojitas. No pasa. Pero no pasa ni siquiera de aquí. Que no pasa. Espérate. No, se tildó tu computador. Es mi computador. Sí, se tildó. Mira. ¿Cuántos hay conectados? Hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Y eso sí funciona. A mí sí. Ya. Listo. A los virtuales. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con la aclaración de conceptos. Entonces yo quisiera que alguien voluntario me dijera qué significa semiotecnia y semiología. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? La semiotecnia ya son las técnicas para la descripción. Muy bien, como lo dice su nombre. ¿Y semiología qué es? Lo que estudia la semiología. Exactamente. Ya, pues, lo que nosotros... La semiotecnia es lo que hace el médico para obtener datos de relevancia para poder diagnosticar al paciente, ya sea un examen físico, una entrevista, algún otro examen, etc. Y la semiología vendría siendo el estudio de esos datos que el médico recolectó, o sea, la nada,
análisis, la reflexión, decirle al paciente, bueno, según los hallazgos, usted tiene eso, el pronóstico es aquello, el tratamiento es. Eso vendría de la epidemiología y estrategia. Listo. Entonces, vamos a comenzar a hablar ahora sí del examen neurológico, que es lo que a ustedes les compete y por lo que están acá. Entonces, el examen neurológico tiene un orden. Es importante que tengan un orden. Si no tienen un orden, se van a perder. Luego, por experiencia. Lo que ustedes tienen que hacer es establecer un orden propio. O sea, el examen neurológico tiene todas estas características. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que algunos profesores van a hacer primero el examen de sensibilidad o primero los pares craneales. Por último, van a dejar la función motora. Y eso no tiene ningún problema. Eso está bien. El orden no importa. Lo importante es que ustedes en ese orden. Porque al momento, pues, segundo, el paciente no los va a haber perdidos. Porque no. Lo primero es presentarse con el paciente, importante. El otro para los dictames. Eso idealmente se debería realizar siempre o en condiciones especiales. Examen neurológico. Pues generalmente uno en una consulta pues normal no realiza examen neurológico. Tiene que ser que el motivo de consulta del paciente sea algo neurológico que tú sospeches. De resto no. Pero obviamente ustedes en las rotaciones cuando pasen a gente y los van a poner a hacer pues, examen neurológico para los. La única parte que se hace del examen neurológico es el estado mental. De resto pues no se hace así tan complejo. Pues no una consulta y... Claro. Pero si ¿qué se ve? Que se dice que es liberal. Pero si la gente se hace una salida, entiende que es una inversión. Qué genial ese aporte porque justo iba a decir que, o sea, todo es examen neurológico completo.
Dijimos que vamos a comenzar con el estado mental. Entonces, el estado mental, pues lo primero que hay que hablar es del estado de conciencia. No siempre, como les dije, a veces pues el paciente de una vez lo saluda para que se haga el estado de conciencia. Pero eso da lugar con esta escala. Yo creo que ustedes ya han visto esta escala, ¿cierto? ¿Alguien me la puede leer, por favor, como se interpreta? Una serie de pasos. Se evalúan tres componentes. No sale más molecular, el verbal y el motor. Es una escala que hay 3 a 15. Mínimo, una suma. Y entonces se evalúa, pues cada. Tiene un orden. Cada, pues, por ejemplo, nosotros hay el máximo. Si no hay respuesta, ya fue por un estímulo al final el otro extremo, que sería el 1, y así pues como los Sí, muy bien. Entonces, esta escala sirve para evaluar el estado de conciencia, o sea, la relación entre la corteza y las estructuras corporales. Evalúa 3 tipos de respuesta, la respuesta ocular, verbal y motora. Entonces, como dijeron, pues asignar unas puntuaciones y al final pues la escala, el mínimo pues es 3, obviamente el paciente sería súper grave, y el máximo es 15. En cuanto a la respuesta ocular, lo primero es que pues llegamos, si el paciente ya tiene los ojos abiertos, le asignamos un 4. Si no los tiene abiertos, le pedimos que por favor los abra, es decir, le damos una orden verbal. Si los abre, entonces le asignamos un 3. Si no, le hacemos un estímulo doloroso. Generalmente se expresiona pues en el hecho ya, y creo que esta parte para acá la clave, pues no es que despierte, no. Se les hace pues un estímulo muy específico y ya si no responden, incluso con el dolor, se les asigna uno. Luego pasamos a evaluar la respuesta verbal. Entonces, el paciente normal, súper conversador, súper querido, sí. Si el paciente habla, pero pues se nota que está desorientado, no sabe dónde está, no sabe quién es, le damos un 4. Si el paciente responde con palabras inapropiadas, incluso pueden utilizar palabras oeces, se les asigna un 3. Y si realizan sonidos incomprensibles, ya sea llanto, quejidos, sonidos culturales, se les asigna un 2. Si no hacen nada, se les asigna un 1. Y en cuanto a la respuesta motora, lo primero es que le vamos a dar una orden verbal al paciente. Si la obedece, pues la obedece bien, le damos un puntaje de 6. Si no, le hacemos un estímulo doloroso y si localiza el dolor, 5. Si no localiza el dolor, sino que retira y flexiona, 4. Si realiza una flexión anormal antes de estímulo doloroso, 3. Y si realiza una extensión, se le da un puntaje de 2. Si no hay ninguna respuesta, se le da un puntaje de 1. Entonces, nuevamente, lo mínimo que podemos obtener es 3, estando el paciente grave, y lo máximo es 15. Algo importante es que la conciencia tiene como 2 parámetros, por así decirlo. O sea, el estado de alerta y el estado cognitivo. El estado de alerta es yo simplemente tener mis ojos abiertos, estoy alerta a los estímulos. Y ya el estado cognitivo es yo saber comprender esos estímulos que están llegando. Entonces, no solamente tengo los ojos abiertos, sino que sé que estoy en la calle, sé que me caí, sé que me están examinando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo les quisiera preguntar por qué creen que se van a todas las cosas, aunque se me olvidó que les iba a poner el pastel. Pero yo pienso que es mejor comprenderlo para que no se les olvide. Entonces, la respuesta ocular se evalúa, pues, porque cuando yo estaba estudiando me parecía muy curioso que solamente evaluaran esas 3 respuestas, y pues, no sé por qué no evaluaron otra cosa. Pero evalúan la respuesta ocular porque, como yo les había dicho, está directamente relacionado con el estado de alerta. Y ese estado de alerta se da por un sistema que se llama Sistema Reticular de Activación Ascendente, o SRA por sus siglas. Básicamente va a estar controlado, va a controlar la respuesta ocular. Entonces, se evalúa. Si vemos este sistema está ubicado en el mesencéfalo, entonces si el paciente no alerta es porque tienen un problema para el arriba. Entonces, se nos podría indicar algún tipo de lesión. La respuesta verbal se evalúa porque el paciente tiene que comprender y organizar las ideas para responder, y eso ya es un proceso cognitivo. Entonces, se evalúa la conexión de la corteza con los neuronales. Como otra lo mismo, tiene que comprender la orden y encima se evalúa pues también la integridad o la conexión pues, entre el cerebro y los nervios periféricos. El SRAA es desde el mesencéfalo. Sí. Es súper fácil, tiempo, espacio, persona. Nuestro paciente imaginario del día de hoy se va a llamar Roberto. Entonces usted, hola, buenas, don Roberto, ¿me puede decir, por favor, qué fecha es hoy? Entonces le tiene que decir qué fecha es hoy. 22 de junio. 22 de junio.
Sin embargo, eso tiene una excepción, y es que los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados tienden a perder pues como la noción de los días. Haciendo lunes, martes, miércoles, por ejemplo, los días. Entonces, en estos pacientes se les puede preguntar por la hora del día, si estamos de mañana, tarde o noche. ¿O qué meses? Pues ni modo que la sido para 2005. En cuanto al espacio, se le pregunta dónde estamos. Entonces, en la consulta, en la casa, etc. Y en cuanto a la persona, no solo se le pregunta el nombre, que tiene que ser nombre completo, no la mutualidad, sino también, por ejemplo, a qué se dedica. Y tiene que aprender pues también a responder eso. Listo. Cuanto a las funciones mentales, tenemos atención, memoria, lenguaje, habla, cálculo, juicios, prácticas, gnosis. Yo puse pues el color, yo puse las palabritas en el color correspondiente al lugar en el que se encuentran, principalmente. O sea, también hay otros lóbulos pues involucrados, pero es la forma pues como principal. Esto se hace porque si tenemos un paciente con problemas de pronto de atención, podemos sospechar que tiene alguna lesión en el lóbulo frontal. Entonces, por eso es que se evalúa. Es como se evalúa la atención. Pues yo me las voy a pasar. Ya se las posibilidades. Pero bueno, entonces, ¿cómo evalúo la atención? Entonces, se le puede dar al paciente una instrucción y el paciente la tiene que cumplir. Por ejemplo, don Roberto, puede aplaudir, por favor, cada vez que escuche la letra E y comienzo yo A, M, B, C, y la que aplaudir. O también se le puede dar otra instrucción, por ejemplo, repita, pero a la inversa, los números que yo le diga. Entonces, yo le digo 1, 2, 3, 4, que le puede decir 4, 3, 2, 1. Va primero y tiene todo el sentido, y aquí pues sí tienen que prestar atención. Porque si el paciente no tiene una atención óptima, lo más probable es que el resto del examen salga alterado. Por la sencilla razón de que no va a estar entendiendo las instrucciones que yo le voy a estar pidiendo, entonces por ende no va a realizar bien los ejercicios y lo más probable es que todo lo que salga alterado. Es decir, el paciente no tiene una atención óptima, es mejor pues no continuar con esto del examen mental. Ya luego, pues si el paciente tiene la atención DAX, seguimos con la evaluación de la memoria, donde se evalúa memoria a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, se le tienen que decir 5 palabras. Yo les recomiendo que se aprendan las palabras que le van a decir al paciente. Porque si se las inventan ahí, después les olvida a ustedes, pues, muy maluco. Ha pasado. Por eso se los digo. Entonces, generalmente se utilizan iglesia, clavel, seda, rojo y rosa. Se las van a aprender ustedes. Siempre se les dicen al paciente y las tienen que repetir. Y para la memoria, a largo plazo, se le pregunta por fechas importantes, fecha de nacimiento, cuándo nació el hijo, No vayan a preguntar, pues, en qué año empezó y terminó la Segunda Guerra Mundial, porque eso depende mucho también de la escolaridad del paciente. Entonces, tienen que preguntar es por fechas relacionadas con la vida del paciente. En cuanto al lenguaje y habla, yo quisiera que me dijeran cuál es la diferencia entre el lenguaje y habla, porque no son lo mismo. Pues que el lenguaje es como las palabras de actuar, o sea, las frases tienen sentido y el habla es la capacidad de poner a accionarlas con las cuerdas. Sí, tiene mucha, pues, lo que dices es muy cierto. La capacidad que tenemos de articular el lenguaje, las palabras. El lenguaje ya viene siendo algo más cognitivo, que es la capacidad que yo tengo de entender y organizar toda esta forma coherente. Que lo que yo vaya a responder realmente se corresponda a lo que me está aprendiendo. Listo, entonces, como habíamos dicho, el habla es esto. Hay varios trastornos del habla, trastornos del ritmo, de la articulación, fonológicos, de la voz. La verdad no me voy a detener mucho en esto porque como médicos ustedes detectan el trastorno y lo remiten a fonoaudiología. Es ahí pues como con nosotros. No tenemos que hacer mucho. Ya en el habla sí nos tenemos que detener un poquito más y pues el lenguaje como tal tiene que ver con habilidades cognitivas. Entonces puede haber dos problemas de lenguaje principal. Ustedes todavía no han visto la clase de lenguaje, entonces pues la verdad no les puse mucho para enredarlos, pero básicamente puede haber disfasia o afasia. Disfasia es cuando la persona no adquiere el lenguaje, o sea, nunca aprendió a hablar. Eso obviamente está relacionado con un trastorno en el desarrollo del niño. Ocurre cuando la persona ya había adquirido el lenguaje, pero lo pierde, por X motivo. Entonces, las afasias pueden ser de muchos tipos. Nuevamente les traje pues como las principales. Puede haber afasia de Wernicke, que es un problema en la comprensión. Puede haber afasia de Europa, que es un problema en la emisión del lenguaje. Y puede haber una afasia mixta, que es cuando el paciente tiene problemas tanto para comprender como para emitir el lenguaje. Acá les traje una imagen, pues no sé si ya lo han visto, pero estas áreas tienen una representación pues en la corteza. Entonces esta vendría siendo el área de Europa y esta vendría siendo el área de Wernicke.
Entonces, el área de Wernicke, ¿de qué se encarga? Ahí está el pastel, para que lo digan ya. De la comprensión. De la comprensión. Entonces, es lo que me permite a mí entender lo que me están diciendo. Y no solamente lo que me hablan, sino también lo que leen. El área de Broca, ¿de qué se encarga? De articular las palabras. Exactamente, entonces es lo que me va a permitir responder a lo que me están preguntando o realizar una oración. Entonces, cuando un paciente tiene alguna lesión en el área de Wernicke por cualquier motivo, pues ACV, trauma, etc., va a tener problemas en la comprensión del lenguaje. Y va a ser alguien que usted le va a dar una orden y el paciente no va a entender nada. Siempre están afectadas las otras. Siempre están afectadas. Pues en cuanto al aula, pues, a ver, lo que pasa es que se llama afasia de Wernicke porque se afecta específicamente esa área. Lenguaje, vuelvo y les digo, pues no las puse porque ustedes todavía no han visto el lenguaje, entonces para no pues, atropellarlos con contenido se puede, ¿no? Pero bueno, entonces, esto me recuerda pues que una vez a mi acto médico me tocó una paciente con afasia y pues yo pasé un oso, porque yo no me acordaba de nada de afasias porque lo había visto el segundo semestre y fue horrible. La profesora me mandó como 3 veces de la paciente y yo ya toda resignadita. Pero bueno, entonces ustedes de neuro, no con las tutoras, la verdad de esas cosas. Aprendizaje por trauma. Claro, como con tutor de médico. ¿Y cuándo qué? Cuando hablamos con ¿Cuántos años nos? Cada semestre no. No. cada vez que se va un tutor. Pero bueno, entonces, yo les pregunto, ¿ustedes cómo evaluarían si un paciente realmente los está entendiendo? Si me está entendiendo. No. ¿Qué orden le darías? Que escriba algo. ¿Qué se escriba? No, porque estaríamos. Pues, por ejemplo, De base. que haga un movimiento. Sí. Sí, O que pero no pueden hacer señas, porque el paciente va a tener... O sea, si usted le dice a la paciente, levante las manos, ella no la está entendiendo, pero las va a alzar porque usted las está alzando. no. Pero si usted le dice, levante las manos. Levante las manos. Exactamente, entonces le tienen que dar una orden que no estén realizando para que se puedan dar cuenta si realmente la paciente los está o no los está entendiendo. Es algo que se utiliza muy sencillo, es darle una hoja y decirle, por favor, doble la hoja a la mitad y póngala al lado de su pie derecho. El paciente recibe y es como... Si de pronto lo dicen eso, no son necesariamente personales. No, porque no va a poder comprender su capacidad de Wernicke. Comprendería. ¿Cómo evaluarían si un paciente realmente no tiene capacidad de hablar? Pero- El nombre, por ejemplo. Pues de hecho, yo podría mirar la evaluación del lenguaje, al menos en la expresión, pues desde que el paciente entra, ¿no? Porque pues ya yo lo saludé, ya le pregunté, no, pues en qué vamos, ya un montón de cosas, y pues si le, hola, ¿cómo está? Hay que tener algo presente y es que cuando los pacientes tienen afasia de Wernicke, preguntan logorrea, por así decirlo. Ellos no entienden, pero ellos saben. Ah, sí, sí, pues no hablan coherencias. Me pasó porque la paciente de verdad es que me hablaba unas cosas. Yo pensé que tenía algo psiquiátrico. ¿Cómo? No, o sea, los pacientes que tienen afasia de Wernicke suelen hablar mucho, cosas que no tienen coherencia, obviamente que no se corresponden con lo que usted les dice. Hola, buenos días, perro. Pues no se corresponde. Entonces ellos van a hablar, pero no van a hablar con coherencia. Y suelen utilizar un repertorio reducido de palabras. Entonces suelen repetir mucho las mismas palabras. Entonces, para evaluarlos, simplemente se le da una orden que por favor no esté acompañada de señas, porque si no la paciente por imitación lo va a hacer. Entonces, si realmente me comprende, entonces yo sé que tienes una afasia de Broca. Si no me comprende, tiene una afasia de Wernicke. Y puede tener una afasia mixta que no comprende ni es capaz de emitir sonidos, como la afasia mixta que me había tocado a mí. Bueno, puedes pasarlo por favor. Bienvenido. Bueno, muchachos, muchas gracias. Pero bueno, en cuanto al cálculo, lo primero es que tienen que tener en cuenta la escolaridad del paciente. O sea, no le van a preguntar, ay, ¿me puede decir la raíz de 144, por favor? Y uno se la sabe. Entonces, simplemente le piden que haga operaciones sencillas. Lo más común es pedirle que reste 7 varias veces de 100. 100 menos 7. También es muy difícil intentar liberar. 100 menos 7. 93 menos 7. Ah. 6, ¿cómo así? 13. Bueno, se le pide varias veces, realícenlo.
Sí, 80 y 86 menos 7 y así sucesivamente. Uy, ¿por qué con el 7? Porque es muy difícil. Sí, porque si yo le digo 100 menos 5. Ah, es que ni yo soy capaz. No, pero ahí depende qué tan rápido lo hagan, no solamente. No, solamente que lo haga. O sea, no evaluamos rapidez. No, solamente que lo haga. Pues si se demora 10 minutos para restar 100 menos 7. Como que no sea capaz y no le diga tranquilo, tranquilo. Sí, Espera. sí, tranquilo, usted no tiene nada. Es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es que cuando los pacientes saben que algo no está bien en su cabeza y se frustran muy fácil. Entonces, porque ellos empiezan como marico, no sé, y nosotros tienes que tranquilizarlos porque de verdad que entonces pues, se genera una angustia y se altera. O sea, para uno esto es relativamente fácil. Pues, estoy viendo que pronto aquí. Pero esto es relativamente fácil. Los pacientes que sí tienen una alteración se frustran realmente porque, o sea, algo que es sencillo no son capaces de hacer. Sí, La escolaridad es lo que más pues nuestra clínica. Si uno le pregunta a la escolaridad, va a decirlo bien, y si no, Ok, eso se los enseña más adelante en químico, porque la biología tiene más, pues más partes, además del examen neurológico. Ustedes tienen que entrevistar al paciente y todo eso. En las entrevistas que ustedes le preguntan, no cuál es su grado de escolaridad, porque probablemente no le entiendan, sino usted hasta qué grado estudió, o si hizo una carrera, entonces qué estudió y bla, bla, bla. Entonces, si por ejemplo un paciente que estudió hasta tercero de primaria, pues digo, pues nos pueden preguntar algo súper complejo. ¿y yo también le pregunté a los niños? Bueno, los el niños examen. siempre van con una compañía. Y los que tienen alguna cuestión neurológica también tienen que ir siempre con la Pero no, sí, pero es que tengo varias. Le pregunto, o sea, yo sé que va a ir con la mamá, pero le pregunto al niño cómo. O sea, los niños tienen un examen neurológico pediátrico. No sé, la verdad, si se les pregunté, o sea, yo supongo que sí les preguntará cálculo, pero proporcional. Pues a un niño de 3 años no le vamos a dar ya las tablas. No. A un niño lo que se le pregunta es para medir que no tenga un trastorno del desarrollo, no tanto el estado mental, sino que no tenga un trastorno del desarrollo. Yo supongo que se puede hacer más que todo con juguetes, como, ay, tenemos 5 juguetes y le va a dar 2 a él, entonces, ¿quién tiene más? Como para hablar si es capaz de saber de más cantidad o no. Pero así propiamente, como, dígame, 100 menos 7, no. Y no falta que se lo diga. No falta nada. Pero bueno, ya para evaluar el juicio, esto casi no se usa, pero yo se los traigo porque aparece. Entonces, lo que se puede utilizar es la interpretación de refranes. Entonces, yo le pregunto al paciente del roer, ¿qué significa? A caballo regalado no se le mira el diente. O si el río suena es porque quiere estar. También le puedo preguntar la semejanza entre dos objetos. ¿En qué se parece una manzana y una naranja? ¿En qué se parece una bicicleta y un tren? Son medios de transporte, etc. Ya le puedes dar a la siguiente. No creo que es juicio, no entiendo qué es. Bueno, juicio es la capacidad de juicio de la persona. Yo me hago entender así. No. La capacidad que tiene de juzgar ciertas situaciones y sacar conclusiones, para así decirlo. Listo. Ya vamos a la evaluación de las funciones motoras. Entonces acá tenemos la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Si la vía piramidal, yo creo que ya la vieron. ¿Qué me puede explicar eso? Eso está bien. Pero no falta. Hay tutorial de eso, no me preocupes. Se entiende. Bueno, para avanzar un poquito abajo. La vía piramidal es la que pasa por las pirámides. La vía extrapiramidal es la que no pasa por las pirámides. ¿Sí? Yo he entendido una clase que se decía que piramidal es como que pasaba por unas neuronas que tenían forma de pirámides. ¿Cuál es la estructura ahí que se llama pirámide? Pirámide. Pues no es una pirámide. Eso lo entiendo, pero ¿Te no hay acuerdas del tallo? pero no sí, no me acuerdo, pero no hay unas neuronas que también. Sí, las neuronas piramidales están en la completa. Son las dos cosas. se llama así por las. No, es que es por las. Pues por las dos cosas, por las neuronas y por lo que pasa por las pirámides. Se le dice vía piramidal. Entonces, bueno, la corteza motora, bueno, fibras de pus, ¿cierto? La vía extrapiramidal es pues una vía también motora en la que se involucran otras partes del cerebro que no son estas. Son los ganglios basales, creo que todavía no lo han visto. Bueno, los ganglios basales que también regulan el movimiento. Pero lo que es importante acá es que en la vía piramidal hay dos neuronas, bueno, más, pero vamos a decir que hay dos neuronas. La neurona motora superior y la neurona motora inferior. La superior va de la corteza hasta la médula y la inferior va desde la médula hasta el músculo, hasta cualquier otra parte del éxito. Entonces, la neurona motora superior va a regular a la inferior, la que le va a decir, te tienes que calmar, no puedes realizar tantos movimientos, ¿cierto?
La inferior simplemente realiza el movimiento. Eso lo tenemos que tener claro porque ahorita les explico. Para. Entonces, ¿qué es el tono muscular? Acá no está el pastel. El tono es Bueno, tan clásico. no, pues está regulado, sí, pues por el cerebelo, es un primer lugar. Y es como el que determina, como, o sea, siempre se tiene que tener un tono muscular mínimo para mantenerlo. Pues, o sea, no hay una espada que no tenga tono muscular. Entonces, un daño en el cerebelo puede presentar una afección en el tono muscular que es una vibración incontrolable. La vibración No depende, no, si hay 6 personas que por ejemplo, Sí, una ¿qué persona son? con cuadraplegia, no sé cómo. No tiene tono, no tiene tono. Es contracción parcial de No, y 40. Yo lo entendí de otra manera. Y entonces el tono ya como, no sé. O sea, siempre era como intencional. Yo recuerdo que Viendo que se me descargue la imagen. Como que todo le permite al cuerpo no sé si crea un equilibrio o una posición. Ajá. Sí, no, lo que han dicho Dale, pero lo que han dicho es cierto. ¿Por qué rechazan la asociación? Pero también podemos definir el tono muscular como la resistencia que nota uno como examinador al mover una articulación pasivamente. O sea, no sé si ustedes de pronto le han cogido la articulación a alguna persona, no es que se mueva de cualquier manera, hay cierta resistencia, no se da por el tono de los músculos que ejercen presión sobre las articulaciones, ¿cierto? Es el tono muscular. Entonces puede haber dos alteraciones, hipotonía o hipertonía. ¿Qué me dice que es hipotonía? Inteligentes. E hipertonía. Muy bien. Pero la hipotonía se dan lesiones de la motoneurona inferior. ¿Por qué se dan lesiones de la motoneurona inferior? La hipotonía que realiza el movimiento. Pues sí, no está recibiendo la. Exactamente, por eso tenía que prestar atención a la diapositiva anterior. ¿Y por qué la hipertonía se da en lesiones de la motoneurona superior? Porque manda demasiado, manda la. Porque la motoneurona superior, como está mala, no regula la inferior y la inferior hace lo que da la gana y contrae el músculo y se produce hipertonía, ¿cierto? La hipertonía se puede clasificar de dos formas, espasticidad y rigidez, que no son lo mismo, que a veces los utilizan como sinónimos, pero no se deben bien. La espasticidad es la resistencia al movimiento. Algo, pues como lo pueden entender, es con el signo de la navaja. ¿Alguien ha abierto una navaja? Se van a decir, ¿por qué no? Pues, en esta pilas. O sea, la navaja, lo que se han notado que es difícil abrirla al inicio. Sí. Hay que hacer mucha fuerza. Eso es la espasticidad. La persona se le va a intentar mover la articulación y va a hacer así y luego va a irse de ahí. Eso es la espasticidad. La rigidez es una resistencia, pero mantenida siempre. O sea, no solo al inicio, sino que siempre va a estar rígida. Entonces nacen dos signos. El signo de la navaja, aquí no hay nada porque se llama así. Y el signo de rueda dentada. ¿Ustedes saben qué es una rueda dentada? No. Sí. Una rueda dentada. Es una rueda que va dando vueltecitas, pero con pausas. Como los cambios de las bicicletas. Exactamente. Con pausa. Con pausa. Exactamente. Pero cuando ustedes van a notar que un paciente con signo de la rueda dentada, ustedes al intentar moverle la articulación, va a haber unas pausas guiadas. O sea, ustedes van a intentar moverle la articulación y va a hacer esto. Cuando es voluntario, es involuntario. El paciente simplemente no va a poder relajar, entonces se va a presentar esto. Eso es el signo de la rueda dentada. El signo de la rueda dentada se presenta en Parkinson. ¿Y saben por qué se presenta en Parkinson? Pues sí, pero Vuelve la pregunta. porque el signo de la rueda dentada se da en Parkinson. Porque está en el nervio inferior. No, en el nervio superior. No sé qué hay. Porque se hace de la No tiene que tenga No, pero hay que hacer eso. es una lesión de la vida. Excelente. Sí, muy bien. Entonces, la espasticidad se da por lesiones de la vía piramidal y la rigidez cuando hay lesiones de la vía extrapiramidal. Pero las dos son hipertonias. Y la hipertonía se puede dividir en espasticidad y rigidez. Ah, ok. Mira, Sí, la hipotonía es hipotonía. Bueno, ¿qué es el trofismo muscular? Espasticidad es extrapiramidal.
La lengua con la- Listo, que es el trofismo muscular. Pues la disminución de... El trofismo. No. No tiene prefijos, entonces. Es el volumen del músculo. Cuando yo evalúo el trofismo muscular, estoy evaluando el volumen. Entonces, cuando disminuye ese volumen, yo digo que hay una atrofia. Esa atrofia puede ser por dos causas, por denervación o por desuso. Ustedes saben qué es denervación. 13, Que ya no llegan los dientes. 7. Estás grave. Sí, la denervación es cuando el nervio se daña, entonces como el nervio se daña, no se estimula el músculo y el músculo pierde su volumen. Y por desuso es cuando yo simplemente dejo de hacer ejercicio y pierdo volumen muscular, ¿cierto? Entonces, en la atrofia por denervación, el músculo pierde su forma anatómica, mientras que en la atrofia por desuso se mantiene la forma, pero simplemente disminuye el volumen. Pero esa atrofia por denervación también puede ser, perdón, la disminución del... Sí, o sea, la atrofia que se da en la vejez suele ser por desuso. Ya, pues si de pronto alguien tiene una parálisis, no sé si han notado que las personas que tienen parálisis en los miembros inferiores suelen perder el volumen de los miembros inferiores por denervación. Pero... ¿Y por qué perder? Porque La forma anatómica, o sea, una atrofia por desuso no cambia también la anatomía. no. O sea, el músculo mantiene su forma, solo que pierde volumen. Entonces, porque En denervación se pierde la forma porque el nervio, pues, que es el que está mandando los impulsos eléctricos, deja de hacerlo. Entonces, se dejan de recibir los impulsos eléctricos y el músculo simplemente... Acá tú sigues recibiendo impulsos eléctricos. Entonces, de cierta forma, mantienes. Acá no recibes los impulsos. Entonces, obviamente es más grave la denervación que la de... Ah, claro. Obvio, o sea, tú puedes recuperarte de esta. Y cuando hacen en una persona que tiene parapléjica, la terapia física es para evitar la atrofia por desuso, o sea, que el músculo... Pues yo diría que puede ser una de las razones, pero también hay más. Es que depende mucho también del tipo de parálisis que tenga la persona. Así es. No, era sobre. Pero bueno, ya vamos a evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular se evalúa con la escala de Daniels. ¿Ya han visto la escala de Daniels ustedes? No. No, Y la misma. de 0 a 5. Entonces, importante acá se evalúa de segmento por segmento y de forma simétrica. O sea, si yo le evalúo la fuerza en el antebrazo derecho, la tengo que evaluar inmediatamente en el antebrazo izquierdo. Pierna derecha, pierna izquierda, mano derecha, mano izquierda, y con un orden. Porque si no, ustedes alcen la mano, por favor. No se la dejen bajar. Alcen la pierna. Luego alcen la otra. No. O sea, con un orden para no perderse y también porque tiene que ser comparativa. Ustedes van a registrar los resultados por segmento. Entonces, brazo derecho, fuerza, tal de tal. Brazo izquierdo, fuerza, tal de tal. Si le das ahí, por favor. Esa es la escala de Daniels que va de 0 a 5. Ya la vieron, pues unos me habían dicho que sí. Entonces, la verdad, pues eso es súper fácil, es simplemente ver cómo está la respuesta de la fuerza del paciente. Entonces, si yo le digo, a veces los brazos para yo intentárselos bajar, ni siquiera los cuerpos, o sea, de contracción, cero. Si hay una contracción visible, palpable, pero no se mueve, es decir, el paciente hace el esfuerzo, pero no es capaz de mover el brazo, se le da un golpe. Y hay un movimiento activo que no vence la gravedad, o sea, imagínate que yo estaba acostada y llega el médico y me mueve el brazo, ya pues, pero no soy capaz de hacer eso, o sea, no estoy venciendo la gravedad. Estoy haciendo un movimiento, pero no estoy venciendo la gravedad. Entonces, en ese caso, se le da 2. Si el paciente encima realiza el movimiento y vence la gravedad, se le dan 3. Si encima, aparte de vencer la gravedad, vence una resistencia moderada, se le da 4. Y si ya yo le hago fuercita, pues, chévere, se le da 5 y él la vence. Acá, pues, hay que hacer fuercita. Yo le digo porque cuando yo hacía, pues, este examen, yo pensaba como que los iba a lastimar y no les hacía, pues, como mucha fuerza. Y después, yo, ay, no, fuerza 4, de 5 mi profesora, 3. Entonces, para que lo sepan, hay que hacer esfuercito. Está bien. Es comparativa. Pero me indica más por ser un brazo que el otro. Sobre pregunta cuál es el brazo. ¿Y qué actividades hace? Pero fronteriza. Va a tener más fuerza en una mano que en la otra. Igual que el trofismo. Va a tener una mano más fuerte que la otra. Es un brazo, ¿no? O sea, ya, ustedes en el examen físico también hacen muchas cosas basadas en lo que recolectaron en la entrevista. Pero como ustedes saben, hacen la entrevista, no se pueden, no se preocupen. Listo, ¿qué es un reflejo? Evitar que me peguen, ¿qué es un reflejo? Una respuesta Respuesta involuntaria. Involuntaria. Muy bien. Si le das siguiente, porfa.
Es una contracción involuntaria que se genera en el músculo debido a que yo hago un estímulo. Ese estímulo va a estimular los receptores propioceptivos del uso muscular y bueno, se generan unas cascaditas que terminan en la contracción del músculo. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? El famoso reflejo rotuliano. Pa, golpeamos. Eso genera un estiramiento, ¿cierto? La neurona aferente, sensitiva, va a llevar la información, va a hacer sinapsis con la neurona motora. La neurona motora sale y genera la respuesta. Eso es algo involuntario. O sea, la persona no lo controla ni nada de eso. ¿Qué es exactamente el uso muscular? Ah, bueno, el uso muscular es una unidad que se encuentra en la célula muscular. Ah, ok, la unidad funcional. No necesariamente. Ahí están los nervios. Creo. Hace parte pues de... Es que ustedes lo ven en movimiento postural. Pero... A ver. Tengo entendido que por ahí pasan las primeras nervios. O sea, digamos que el uso muscular es la parte neurológica del músculo, ¿cierto? Es lo que recibe. O sea, la parte inervada por un nervio. Bueno, Gracias. los reflejos también se califican según la intensidad. Entonces, vamos a poner 0. Ah, bueno, se califica de 0 a 4 cruces. De 0 cruces cuando yo realizo el estímulo y no tengo ninguna respuesta. Eso se denomina arreflexia porque no hay reflex. La persona es una persona, siempre. Ah, bueno, esto es No los que sostenidos, porque o sea, generalmente es que eso depende. Si ustedes están en una clínica, el paciente va a estar acostado y a ustedes les va a hacer sacar los reflejos con el paciente acostado, que les hago spoiler, es difícil. Y más cuando los pacientes no les hago el spoiler. Pero si ustedes están en una consulta y el paciente está sentado, pues usted simplemente lo sienta en la camilla, le quedan colgando los pies y ya usted está perfecto. Pero bueno, entonces, si hacemos pues el estímulo y obtenemos un reflejo que es más bien un poquito, le damos una cruz que es hiporreflexa. Si obtiene un reflejo normal, serán 2 cruces. Si obtenemos un reflejo más aumentado, le damos 3 cruces. Y si obtenemos clonus, ¿algunos saben qué es clonus? Como reflejo marcado. Es un reflejo mayor que el de la hiperreflexia. Exactamente. Yo le realizo el estímulo al paciente y ese reflejo, o sea, la respuesta se queda sostenida en el tiempo. Eso se... O sea, esos movimientos así. O sea, yo le hago un reflejo y queda el pie rota. Por ejemplo, la hiperreflexia sería el primer movimiento. Yo tengo el movimiento, ahorita me sacan los reflejos, yo tengo hiperreflexia. Yo traje martillo. Yo tengo que reflexivos para hay muchas razones. Eso les iba a decir. Pues, entre la hiperreflexia y el clonus, la hiperreflexia, a pesar de ser un reflejo aumentado, puede ser normal siempre y cuando sea simétrico. Yo le saco el reflejo en la rodilla, pum, hiperreflexia. En la otra, pum, hiperreflexia normal. Si le saco en una y está hiperreflexica y en la otra está hiporreflexica, ya no es normal. Entonces, la hiperreflexia es normal siempre y cuando sea simétrico. El clonus siempre, no importa qué, es patológico. ¿Listo? Pues, hacen el intento. O sea, a eso me refiero, no. Porque. Pero viene el clonus. No, el reflejo. Como que no les hace y ellos. O sea, Pero es que porque han visto. les va a hacer los 3 spoilers. Los reflejos son súper ágiles. El bíceps. Entonces, así, es una vainita chiquita. Entonces, el paciente llega ahí, pues. Cuando los pacientes son hiperreactivos, más de lo que es la maniobra de empatía. Tú le pones eso, tú lo pones a hacer así y así los meses del año de atrás para adelante. Entonces el paciente que su parte cognitiva distraída no va a estar pensando, sí. O sea, va a ser imposible, pues, ¿Cómo se llama? solamente en la el pie, el clonus. Pues esto. No, hay varios tipos de reflejos que para eso voy, pero esa es la forma en la que se puntúan, ¿listo? Ya voy. La hiporreflexia se da en lesiones de la neurona motora inferior. ¿Por qué? La La hiporreflexia se da en lesiones de la neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque no está. Porque no exactamente. Ella es la que genera la respuesta. Y si ella no está bien, no va a generar la respuesta. Se produce una hiporreflexia. Incluso se puede generar arreflexia. Y la hiperreflexia se genera entonces en qué casos.
todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la neurona motora superior no va a inhibir a la inferior, o sea, ella es la que la regula. O sea que el trabajo principal de la superior es excitación de inhibición. Tiene varias funciones, o sea, tiene esas funciones. Yo no sabría decir cuál es el principal. Si se daña, lo que pasa es que no controla. Imagínate que estás en una empresa y el jefe de los trabajadores, ¿sí? Cuando el jefe no está, los trabajadores despiertan. Las neuronas inferiores van a estar excitadas todo el tiempo, pero la neurona superior le va a decir cuándo funciona, cuándo no. Entonces tiene la función inhibitoria Sobre la inferior. Haces toda la gama motora. Acuérdate que No se trata de estimular, sino de sino de inhibir. El tálamo siempre está estimulando la corteza, pero entonces llega el lóbulo pálido interno y lo amarra hasta que le dice que lo suelte. Cuando lo suelta, el tálamo dice, wow, eso es la vía motora. Y pasa lo mismo con la vía motora inferior y superior. Esa parte, ¿cómo se llama el tema que ellos querían? Es que gas. Qué bacano ese tema. Esa tubería grabada. Es que nadie entiende lo de la Alzheimer ni lo de la... Nadie lo hará, pero van a entender hasta que tengan la la tubería. otra. Pero entonces, porque al principio decíamos que había dos vías, caminos, La vía directa y la vía que inferior. era, que era de la corteza y ganglios, y también, o sea, la que es de corteza, que es, ahí son dos De la cara, la que lleva visión, esa historia la Bueno, entonces ya saben. Hiporreflexia en lesiones de la neurona motora inferior e hiperreflexia en lesiones de la neurona motora superior. Usted ya se le puede decir, va a quedar con un muchacho. Bueno, esos son los reflejos que se sacan. Yo la verdad no me voy a enfocar mucho en cómo sacarlos porque, spoiler otra vez, aparentemente se ve muy fácil, pero cuando uno le va a sacar los reflejos al paciente, entonces, simplemente es para decirles que los reflejos nos indican cómo están ciertos No, segmentos pero cerebrales. llega ahí, entonces me Entonces, quedo con la tapa. el reflejo bicipital se genera porque la neurona se sube, bueno, sinapsis y baja sobre la sinapsis en la parte C5 de la médula. ¿Listo? Es decir, yo a un paciente le voy a buscar el reflejo bicipital y no lo tiene que puedo sospechar. Un daño a este nivel, por así decirlo, ¿cierto? El reflejo tricipital, lo mismo. No me voy a profundizar mucho en cómo sacarlo, simplemente que sepan pues, que se saca y que evalúa el segmento C6 y C7. El rotuliano es el más famoso. Bueno, un paciente con hiperreflexia nunca le vayan a sacar los reflejos de frente porque, bueno, ha pasado. A mí me pasó una vez un paciente que no, lleva unas semanas que he perdido mucha fuerza, que no sé qué, y le mandé las paradas en el que empuje, casi nos manda a la y nosotros nos quedamos como era antes. Entonces, para que lo sepan, pues también como ciertas medidas de seguridad. Entonces, el reflejo rotuliano nos permite saber cómo está la integridad de la médula en los segmentos L2 y L4. El reflejo aquiliano nos permite saber la integridad de la médula en el segmento segundo. O sea, generalmente se saca con el paciente pues en una sillita. Y el paciente, tú le das sacar y cuando lo ves. Vuelvo y digo, no es mucho movimiento, o sea, así. no esperen que el paciente. No, sí, pero pues, Listo. Entonces, para que se los aprendan, se les traje una mnemotecnia. Siguiente. Es la mnemotecnia de la palabra árbitro. Y entonces van a evaluar los segmentos cervicales en orden ascendente de 1 a 8. Entonces, A significa aquilio, reflejo aquilio, evaluar el segmento S1. R, de rotuliano, evaluar los segmentos L2 y L4. Bicipital, C5 y C6, tricipital, C7 y C8. Entonces, árbitro y ya tiene las señales. Para que se la aprendan más fácil, no ya, pero en sus casitas, relajaditos. Bueno, no me gusta. ahora eso es un video de cómo sacar los reflejos, no sé si lo quieran ver, no sé si de quitarlo. Vamos a ver. Que no me en vivo y en video. Ay, pero eso no es indiferente. No, nos va a tocar omitir el video. Pues yo le mando las diapositivas y ahí ustedes nos mandan. Bueno, los reflejos superficiales son distintos a los profundos. Los profundos son los secundinosos. Y se dan por estimulación de un tendón. Los superficiales se dan por estimulación cutánea. Entonces, estos, la verdad, casi no se hacen, excepto el cutáneo plantar, que es el famoso PAVIX.
De resto, pues usted no va a ir, venga, yo le saco el reflejo anal, pues no. Sin embargo, o sea, estos reflejos normalmente no se sacan, a no ser pues que sea un caso específico y que sean necesarios. Pero el resto, pues usted en una exploración normal no va a sacar eso. Mira que el reflejo se da por integridad de los S4. Si tú sospechas algún problema a ese nivel, tú pues, pero podrías sacar la pilla, no retirar. Por eso digo, no se utiliza mucho, sin embargo, pues los ponen, entonces yo se los traigo. El que sí se utiliza es el cutáneo plantar, que es el Babinski. El Babinski suele darse en lesiones de la neurona motora inferior. Eso no tiene que ver nada con los esfínteres. El Babinski. Pues, como tal, eso reflejo. Eso es que es en la escuela que allá es en el tuyo. Sí, pero ya va. Depende, pues, si ya altera funciones vegetativas, que es lo de los esfínteres, entonces en un estado autónomo, sí podría obviamente afectar. Pero habría que ver también cómo es la lesión, dónde, y todo eso, es que todo depende mucho de la lesión. Es para que sea sin movimiento, ¿cierto? Exactamente. Babinski, ese es el que, esa es la planta del pie. Yo le voy a realizar un estímulo cutáneo al paciente, entonces le voy a hacer así, con un lápiz. Y lo que el paciente va a hacer es esto. Va a tirar el pie hacia atrás. Va a hacer esto. Lo normal es que el paciente haga esto. Si hace esto, pues es patológico. Sin embargo, en niños menores de 2 años, pues es normal. Ya, pues obviamente hay reflejos primitivos que se valoran en los bebés, pero pues no me los voy a decir porque pues no van a haber niños hasta para allá, entonces. Ay, ya ahora, ay, ¿por qué no se nos puso de la espalda? Es que lo pregunto por una persona, yo sé, pero bueno, una persona que dice, mira, como, o solamente los hospitales. Un poquito bruscado, pero no. O sea, yo creería que habría otras formas de evaluar los segmentos de la médula sin necesidad de sacar el reflejo osteotelinoso. O sea, no tiene ni mano, y tiene que estar así. Con la cabeza está así, bueno, pero ya, espera solo que Pero ya en cuanto a la coordinación, básicamente, pues obviamente esto está dado mucho por el cerebelo y por la integridad pues, de todas esas vías. Pero para evaluarlo vamos a hacer varias pruebas. La prueba de nariz, la prueba de talón de espinilla y movimientos alternantes rápidos. En la prueba de nariz es que yo me paro frente del paciente, que va a tener su mano en la nariz y yo le voy a decir que su mano la lleva hacia mi dedo. El paciente está allá y va a tener que llevar su mano y yo voy a moverse. El paciente va a hacer eso. Se ve muy normal, pero el paciente es con problemas pues, de precisión y todo eso. La prueba de talón de espinilla es cuando el paciente está acostado, le digo que por favor ponga su talón en la rodilla, lo lleva hacia la espinilla, así. Tiene que ser una línea recta, puede ser que el paciente sería más o menos si estuviéramos haciendo el papel. en quinto. Y ya los movimientos alternantes rápidos generalmente se hacen pues en las manos. Y es cuando yo le pido al paciente las famosas arepitas, no, ya haga eso. Pues voy y digo, ay, no soy muy fácil, pero al paciente le cuesta. O esto. Si hacen esto, tienen que evaluarlo en la otra mano también. Listo. Entonces, las cosas normales. Puede haber dismetría, que es la falta de precisión. Entonces, por ejemplo, en la prueba de nariz, él no va a ser capaz de tocar ni eso, se va a ir por otro lado, ¿cierto? Temblor intencional es que va a ser un temblor de acción, ¿no? Cuando esté realizando la acción va a temblar. La densidad de autocinesia va a ser la dificultad para realizar esto, entonces no me va a hacer. Y ya pues en los trastornos cerebrales también se puede dar otras cosas como dice la lista. Ya para la marcha, le pueden pedir al paciente que camine o si el paciente está ingresando, yo soy muy interesada. Eso era mucho médico, porque es que el profesor de clase que iba a preguntar las traducciones de los niveles a referenciar esos. De Instagram hay un post de Instagram de los tutores. Universidad. Se llama tutores. Se llama tutores. Y esa es la dificultad para hablar. Pero no por un problema central, sino por un problema más bien. Listo. Bueno, entonces, para evaluar la marcha, simplemente son los distintos tipos de marchas patológicas, todas estas no son normales que puede presentar el paciente. Entonces, acá pues sí les tengo un videito, porque pues pienso que es como muy maluco, pues como que medio mostrarles. Ah, no, les voy a hacer la actuación. La marcha del segador se da cuando el paciente pues tiene una hemiplegia, tanto en brazo como en pierna, entonces va a estar así.
como no lo va a poder mover, él va a hacer esto, porque no puede mover. ¿Cierto? Entonces se llama segador, no sé si han visto las cositas con las que ciegan, después se llama segador. Hay que ponerle las que ciegan. Pero, ¿Cómo? yo no Sí, sé, porque tiene una, pero si no tiene, si solamente tiene una efectividad, miembros inferiores, poner así. pero ¿qué es eso de cegar? Ustedes saben cómo cosechar. Cogen una cosa que Es una cosa, o sea, se le dice secador porque es el movimiento que realiza ese instrumento que es muy sencillo. con ese. Así. ¿Sí saben? No me va a tocar traer un video de un segador. No, es la voz. La voz. Sí, hace esto, pero es como un semicírculo. El paciente hace eso, pero con el pie, porque él no puede doblar. Pero hace eso. La marcha de tren del lembo o marcha de pato suele darse por displasias de caderas, por debilidad de los glúteos y bueno, pues por otras afecciones. Entonces el paciente va a estar como caminando. Bueno, no tanto como merengueado. ¿Cómo? La cadera no está al mismo nivel, entonces hay una más arriba que la otra. Eso te produce una inestabilidad. ¿Cómo caminan? Como merengueado. Primado. Pues no tan merengueado, vayan a creer, pues que. Pero sí se nota pues que hay movimiento. De todas maneras, más adelante hay un video, pero ya lo pueden ver pues en la casita. La marcha festinante es muy característica del Parkinson. Dime cómo. ¿Cuál es el proceso de displasia primaria? Displasia de cadera, bueno, la displasia se da por lo que yo les dije, las caderas no están al mismo nivel, o sea, tenemos que tener las caderas al mismo nivel, si tengo una más abajo que la otra, no va a muy bien, ¿cierto? La distrofia puede darse, es una distrofia muscular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es distrofia? Ya vimos que distrofia tiene que ver con los músculos, ¿no? La distrofia es el problema de los músculos, de la pelvis. Entonces, los músculos que nos mueven el hueso, si los músculos no están bien, no van a mover bien la cadera, entonces se va a poner esa marcha. Ya. Perdón, ¿cuál es esa? Del hueso, Tendré el embrión. Ya la festinante es de Parkinson, pues, que se da por inestabilidad muscular, entonces el paciente está siempre así y va a dar pasitos chiquitos y rápidos, o sea, va a caminar así para caerse. Pues la marcha festinante. La marcha en este caso, huequinas, suele darse pues por varias razones, pero básicamente es que el paciente, ustedes han visto que los padres caminan como, el paciente va a caminar así. Ya sea con un solo pie o con los dos haciendo la misma acción. La marcha espástica o marcha en tijeras básicamente es el paciente va a caminar como así. Espástico. Ahorita califican mi actuación. Y ya la táxico vestibular es literal borracho. O sea, ¿ves un borracho así? ¿Cómo? Borracho. Y voy a preguntar, las personas que tienen, digamos que la primera escoliosis tendrían la de tabla. Pues porque, No, porque el problema es en la columna encima de las caderas. pero la columna también hace que, Es que depende mucho también del grado de escoliosis. O sea, si es una escoliosis compensada, si solamente es una curva o si son dos pero curvas. si ya es un clic marcada, sí. Pues obvio, va a tener, aparte pues de eso, va a tener otras muchas dificultades. Y te lo puedes pasar por favor. Ahora es el videito que van a ver en sus casas. En sus casas. Y ya son algunos movimientos anormales que se pueden presentar. Las fasciculaciones son contracciones irregulares de fibras musculares, pero solamente fibras, no se mueve todo el músculo. No sé si han sentido como que están quietos y se les empieza a mover algo. se llama así. No necesariamente. O sea, las fasciculares son, pues también puede dar en el hombro. Pero no, o sea, pues, Sí, o sea, no tiene que ser en el hombro y generalmente varía. Y esto normalmente pues no es patológico, nos vayan a asustar, a todos nos ha dado. Pero si está asociado a otras cosas, si siempre les da la misma parte, si siempre les da, ¿cuál es esa? Consulten, por favor. que Sí, suele ganar antes de morirse. Suele asociarse a lesiones de la neurona motora inferior. El temblor, pues sabemos que hay un temblor normal, hay un temblor esencial que es patológico cuando la persona realmente pues está temblando todo el tiempo y se le dificulta mucho realizar las actividades de la vida diaria. Y el temblor en reposo es cuando el temblor se genera cuando no hay acción en el músculo. Eso suele dar en Parkinson. Y es desesperante, se imaginarán. Hay pues también otros trastornos que vendrían siendo la distonía, la coria, la acentosis, el embolicismo, los tics. ¿Ustedes ya han visto esto? Hay un caso de no vemos. Bueno, esos son pues, movimientos que obviamente no son malos. La distonía es una contracción sostenida, pero de las partes distales de los músculos. Y es una contracción. No, perdón. La distonía es la atetosis, me confundí.
látex suele afectar a las partes distales, suele ser lento y así. Estos látex, entonces el paciente está como... Sonía literal es cuando el paciente tiene una contracción así súper marcada y eso es que no son normales. Entonces, no sé si han visto. ¿Se sabe la posición de episodio? Bueno, ya sé que no. Pero es básicamente, pues el paciente está literalmente como haciendo una posición súper anormal y está contraído, así, como el exorcista. La corea es un movimiento sin sentido, sin propósito, pues los movimientos que nosotros realizamos que al caminar, etc. Esos movimientos no tienen propósito y suelen afectar las partes proximales, entonces el paciente debe estar literalmente como así. Pues es involuntario, obviamente, y es súper molesto para el paciente. El hemibalismo básicamente son movimientos que se asocian en plan que dice hemibalismo cuando afecta una parte del cuerpo y balismo cuando afecta las dos partes del cuerpo. Dicen los movimientos repetitivos, estereotipados, que bueno, creo que ya todos conocemos. Aquí también ¿Qué es estereotipado? ¿cómo? Estereotipado quiere decir. Que es, o sea, supongamos el tic que suelen tener en el ojo. Siempre en el ojo, ¿me hago entender? Entonces, ¿ustedes saben qué es el síndrome de Down? Sí. Sí, claro. Sí. Los tics pueden ser motores o verbales, pues sí. El síndrome de Tourette es un síndrome de tics. Entonces, lo que les pasa es que tienen ataques de tics, o sea, no están todo el tiempo haciendo sí, sino que tienen ataques de tics que les hacen decir palabras, hacer movimientos repetitivos. Bueno. Pero la diferencia entre los tics y los otros es que los tics pueden ser suprimibles hasta cierto punto. O sea, la persona si se concentra puede suprimir algunos, pero otros movimientos anormales no. Y estos son los signos meningios que se buscan más que todo cuando se sospecha de meningitis, por ejemplo, un signo de meningio. Entonces tenemos el signo de Kerning y el de Brudzinski. Entonces el de Kerning es cuando yo le intento subir la pierna al paciente y no es capaz de estirarla. Entonces da porque hay un problema con las meninges, se produce irritación y eso le causa dolor al paciente. Chao. Y ya sea Brudzinski es cuando yo le subo así la cabeza y como reflejo el paciente dobla los pies. También por irritación meninge. Entonces si ustedes sospechan de meningitis, hacen eso. El paciente, perdón. El paciente. O sea, no dura el pie, pero no va a ser capaz de estirarlo. O sea, me va a entender bastante. O sea, no lo va a subir así, pero lo va a subir así. Porque le va a producir dolor. Acá nos están humillando con los dientes de flexibilidad. Por eso listo, ya. Y ya seguimos con la evaluación de la sensibilidad. Bueno, no, prosigue. Entonces vamos a comenzar con la sensibilidad superficial, que se compone de La temperatura de la Entonces, decimos, Por eso. muy bien. Para evaluar el dolor, pinchamos con un objeto fino de forma simétrica. Digo acá pues fino y tampoco es que se van a ir a pegarle puñaladas al paciente a ver cosas que si tienen dolor no se pueden desquitar. Tienen que ser simétricos. Todo en sensibilidad tiene que ser simétrico. Si van acá, tienen que ser simétricos. ¿Listo? Entonces puede haber hipoalgesia que el paciente no está sintiendo lo suficiente, sino que se siente disminuido. Hiperalgesia que por el contrario un estímulo que no generaría dolor, genera dolor. Anestesia es cuando no está sintiendo nada. Y hiperpatía vendría siendo una percepción desagradable de ese dolor. Pero ¿cómo es O sea, cuando usted siente dolor, se dice sí me duele, pero la hiperpatía suele estar acompañada de otras cosas. O sea, no solamente el dolor de que sí me está doliendo, sino que no me gusta. ¿Me hago entender? No sé si Isa de pronto me puede ayudar a explicarle. ¿Ustedes recuerdan que la vía del dolor tiene la vía que va al músculo sensitivo y la vía que va al sistema límbico? La hiperpatía es que el componente emocional se mueve doble. ¿Sí me hago entender?
O sea, O sea, no solamente te duele, sino que está relacionado a más cosas de que me duele, me asusto, me duele, pues también un componente más emocional. Y eso te lleva a tener una percepción desagradable de ese dolor. pero esto está relacionado Con el sistema límbico. con eso. Ya le puedes dar la siguiente forma, una imagen ahí. Ah, bueno, con unas saquecitas así es que realizan pues la cosa de Bueno, la temperatura. Entonces, la temperatura es simplemente frío, caliente. Entonces, para eso se suele utilizar el fonendoscopio. La parte metálica generalmente está fría y la manguera suele estar, pues no caliente, pero al frío. Entonces, el paciente nota la diferencia. Se le dice, esto es frío, esto es caliente, y usted va a decir, ¿cómo lo siente? Cierra los ojos, por favor. Frío, caliente, frío, frío, y así sucesivamente. Ya el tacto, pues, se puede evaluar con las manos también o con una mota de algodón, nuevamente simétrico, cierra los ojos, siente, encima, y así sucesivamente. Pues ya les dije simétrico. La sensibilidad profunda, propioceptiva, también tiene tres componentes. ¿Cuáles son? Vibración. ¿Sí? Vibración. Propiocepción y presión. Listo, entonces la propiocepción, básicamente, ¿ustedes saben qué es la propiocepción? ¿Qué me la puede decir? Es que uno sepa dónde está. Exactamente, sin necesidad de tener que ver el pie para saber cómo tengo mi pie, ¿cierto? Entonces, para evaluarlo, lo que generalmente se hace es que se le coge la mano al paciente, Roberto, por favor, se le pone el dedo y dice, este es arriba, este es neutro, este es abajo, ¿cierto? Cierran los ojos. ¿Cómo tiene el dedo? Le tiene que decir arriba. Si no lo dice bien, pues ustedes saben que, ay, no lo sé, ay, no lo siento, ya tiene un problema en la propiocepción. La vibración, se coge el diapasón, ustedes saben que es diapasón, no. Esto se pone a vibrar y se tiene que poner sobre una superficie ósea. Puede ser la tibia, ya sea así, bueno, pero eso es más para pruebas de audición. Pero para lo de la percepción de la vibración se puede utilizar en cualquier otra superficie ósea. Y no solamente es que el paciente diga sí siento, sino cuánto siente, porque si el diapasón sigue vibrando y el paciente ya no lo siente, pero tiene un problema. O sea, él tiene que contar, tú lo pones, ¡pam! Y empieza a vibrar. Se lo pones en la superficie ósea. Pero esa cómo es, esa de vibración. Así, pues, uno calibra con el evaluador físico, está sano. Entonces tú llegas y te pones el diapasón aquí. Pues bueno, alguna superficie. O sea, lo pones a vibrar. Que vibra. Sí, esas dos cositas, tú las golpeas y comienzan a hacer así. Entonces comienzan a vibrar. Entonces ya tú pones esto en una superficie ósea y el paciente no solamente tiene que decir si lo siente, sino que lo tiene que sentir por cierto tiempo. Creo que no se siente. ¿O sí? Dice, ya, pues Andrés, que ya tienen marcado. Pues hay unos artículos médicos que te dicen pues, que estamos vibrando yo no sé qué, pero eso no. Sí, y ya la presión pues realmente casi no se hace, yo no vi pues que mis profesores lo hicieran, y es simplemente pues que el paciente tenga la capacidad de decir que ustedes haciendo una presión. Vuelvo y digo proporcional, no nos vamos a, estás haciendo una presión, no. Listo, lo puedes poner. La sensibilidad especial, pues exterior, no sé, que realmente pues esto no se utiliza mucho, pero yo les digo, yo me los pongo porque en todas partes me parece, pero no se utiliza mucho. Que vendría siendo pues el reconocimiento de un objeto mediante el tacto. Entonces yo cierro los ojos y sé que tengo una llave, sé que tengo un lapicero, etc. La grafognosia vendría siendo el reconocimiento de dibujos y letras que me realizan en la piel. Entonces me digan una A, me digan una B, B. Ya la grafognosia vendría siendo el reconocimiento del peso, saber que un objeto que es más pesado que otro. La discriminación entre dos puntos es percibir el tacto entre dos puntos separados de 2 a 4 milímetros. Pues yo lo digo porque yo pensaba que era como discriminar dos puntos porque me están tocando el hombro y el pie, y yo sé, pero no necesariamente. Tiene que ser pues como por esta distancia, que en realidad es muy poquito y yo ni siquiera sé si yo tengo esa habilidad. Pero bueno, la puedes pasar. Y ya luego vamos a los pares craneales. Este la verdad es un examen súper chévere, porque cuando le ponen pues el browcito, que ya se lo saben, sale de uno. Entonces estos son los pares craneales que se los tienen que aprender de verdad. Pues uno dice que no, pero que no sea como yo que toca volver a aprender. Entonces ya lo puedes pasar. Entonces, ¿cuál es el primer par? El patorio, muy bien. Entonces se va a explorar cada ventana nasal y luego ambas, con olores que sean conocidos. Por ejemplo, jabón, eucalipto, café, menta. No le voy a decir, distingue este channel número 5.
Primero por una fosa nasal, cambio de aroma por la otra fosa nasal y luego por la otra. ¿Listo? Entonces puede haber anosmia. ¿Qué es anosmia? Exacto. Sí, ¿qué es hiposmia? En prefijos está el Listo. ¿Qué es caposmia? Doble carga. Sí, pero La caposmia es la percepción de un olor desagradable, pero que realmente no lo es. Es desagradable en el café y tú lo hueles feo, caposmia. Pues normalmente no lo digo. ¿Me pasas porfa? ¿Y qué es fantosmia? Pensé que olor que no está. Sí, yo percibo un olor que no está. Eso puede ser una vibración olfativa. Bueno, ya lo puedes pasar. El segundo par vendría siendo el óptico. Entonces acá hablamos varias cosas. Fondo de ojo, que la verdad, lo más probable es que no los pongan a hacer, solamente si dan con un buen profesor. Bueno, no con un buen profesor, sino para alguien que les enseñe. Campo visual, agudeza visual y visión de color. ¿Cuántos pueden agotar en historia? Ya, 4, 5. ¿Y cómo descubren esos grupos? ¿No con eso? No, Ay, Depende quién sea la coordinadora cuando usted esté. ahora me tocó aleatorio. Pero en este momento le están haciendo. Uy, es que es. Ah, en este semestre. Ah, no, no, Depende. ¿Qué? ¿Sí? Sí, esa A mí me tocó hacer un aleatorio. No, Ay, habría hecho A aleatorio. partir de sexto, todo eso también. Horrible. Pero no porque no me gustan las personas con las que estoy, sino que uno no conoce gente. Mientras que en orden aleatorio es como hay una. Ay, no sabía que estaban en esto. Sí, va a ser escribir virtual todo. sí. Dale, siguiente forma. Entonces es el fondo de ojo. Así se debería ver. Digo debería porque no me parece la realidad. Entonces, bueno, básicamente esto ya lo habíamos visto en la lección de la visión, entonces no voy a profundizar mucho. Es un fondo de ojo bien. Este es un fondo de ojo sano. Digo, se debería ver, pero en realidad ustedes, pues, Sí. ¿no lo van a ver así? Eso es algo bien, escuché, están haciendo los exámenes de ojo y la señora le dijo a una china que tenía una retina de 5 milímetros, la otra de 7 y se refieren a lo grande que se ve. Pero es que si es una retina. Por eso es que eso, por eso le pregunto. Ah, pues yo no sé, la verdad no estaba enterada de ese chisme. Eso Eso es lo que los oftalmólogos. Tú se lo revisas que nada te raro. No sé. Ah, bueno, pero yo creo que de pronto por la imagen y la luz, que no se ve. No, pues pase lo que esto es un fondo de ojo normal. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar un fondo de ojo anormal. Pues ahí ustedes ven un montón de hemorragias y ustedes dicen, pues, para la casa. No. Tienen que hielito. No. O sea, tienen que aprender a identificar cuando está mal. Sí, no me voy a detener mucho, ya les dije, depende, hay enfermedades que dañan la retina, la hipertensión, la diabetes. Eso es la confimetría por confrontación, eso también lo vimos en la clase de fisiología de la visión, en la tutoría. Entonces yo me paro al frente del paciente, me va a decir cuando comienza a ver el dedo. Entonces así evaluamos cómo están los campos visuales de la paciente, del paciente. Pero, por ejemplo, una persona con... No, o sea, no es así, o sea, a ver, Pues ya les dije. tampoco te vas a hacer muy lejos del paciente. O sea, tú estás al frente del paciente y vas a ver el sí, pues a no ser de que sea pues una miopía que tenga 13 dioptrías, pues. Esa sí es la confusión. Ahora esa se la puedes hacer. Porque, por ejemplo, yo tengo miopía, a mí no me ponen a ver las letricas, sino que me dicen, entonces, ¿cuántos bultos? Entonces, a mí si me ponen a hacer esos 5 yo no veo, pues, no, tiene que... Es que mire el lector, ¿cuál es? Depende también de qué tan avanzada tenga, pues, o sea, si el paciente no tiene miopía, sino que tiene otra cosa y una ciudad gafas, también pues tienes que preguntar esas cosas. Entonces, con este examen nos damos cuenta si el paciente tiene hemianopsias o cuadrantopsias, que tampoco va a tener porque ya lo vimos. La agudeza visual se evalúa con esta cartica. Creo que es a una distancia de 6 metros.
Y ya, pues básicamente la persona tiene que aprender a distinguir las letras. De todas maneras, estos se enfocan más los oftalmólogos y los optómetros para montar las gafas y todo eso. Y ya se la visión de colores para detectar daltonismo. Acá no les voy a poner porque de pronto como que la luz se ve bien, son aquí. No están viendo que claridad para ustedes. Puede ser un efecto de la luz. Y si entraba como en un bot. Pero puede ser por la luz, por eso les digo, no se preocupen. Ah, bueno, vamos a hablar del tercer par. Entonces, el tercer par tiene una función motora y una función de dilatación y contracción de la pupila. De la parte motora va a hablar ahorita con los otros músculos que los otros músculos se encargan del movimiento. Sí, son segmentos. Entonces, el tercer par sabemos que se encarga de la dilatación de la pupila. Entonces, la pupila puede estar normal, puede haber miosis cuando está contraída, midriasis cuando está dilatada y anisocoria cuando las pupilas no están simétricas. Entonces, el tercer par es el que se encarga de eso. Y eso lo hablamos mediante el reflejo directo y el reflejo consensual. El directo es cuando yo pongo la pupila, la luz en el ojo derecho y se contrae la pupila del ojo derecho. El consensual es cuando pongo la luz en el ojo derecho y se entonces, por esta idea que hemos dicho, tuve las enseñanzas en el núcleo de Westphal, mitad conmigo. Eso es, Westphal, y bueno, se produce la contracción. Entonces, el cuarto y sexto par los puse juntos porque se encargan del movimiento de los ojos, junto con el tercero. Esos son los pares craniales que se encargan del movimiento ocular. Entonces, estos son los músculos de los ojos: recto superior, recto inferior, recto medio o interno, recto lateral o externo. Puede aparecer de las dos formas: oblicuo superior y oblicuo inferior. Entonces, para que se aprendan cómo es que se inerva estos músculos, también está la mnemotecnia, que es la palabra reviso. Entonces, reviso hace referencia a recto externo, ¿cierto? El recto externo va a estar inervado por el par craneal 6, que es el motor ocular externo. Y luego la van a leer al contrario. El oblicuo superior va a estar inervado por el par 4. ¿Me hago entender? El resto está inervado. No me la inventé yo, por si las moscas. No, no me la inventé yo, por si las moscas. Y ya el resto por el par 3. ¿Me lo voy a explicar por favor, reviso? Sí, ¿verdad? Tú te vas a aprender la palabra reviso. Re hace referencia al recto externo, que va a estar inervado por el sexto par. Y luego la vas a leer al contrario. El oblicuo superior va a estar inervado por el cuarto par. El resto por el tercer par. Entonces, pues, ya con eso se aprende y quedan bien en las rotaciones y todo eso. Te sacas para que vean los músculos desde una perspectiva y que sí es cierto lo que les digo. Y ya. Entonces puede haber alteraciones. Cuando se dañan estos nervios se pueden producir estrabismos. Entonces puede haber estrabismo divergente cuando el ojo se va para afuera, convergente cuando se va para adentro, vertical cuando se va para arriba. Hola, una pregunta. ¿Cómo llama el estrabismo de que solo un ojo se mueve hacia la derecha y hacia adentro? Solo un ojo. Entonces es el recto interno, que está inervado por el par craneal 6. El estrabismo del cáncer. Hola. Pero que no me digas específicamente al nervio o qué. No, pues es que eso es el caso clínico, entonces sería bueno saber. Vaya, es porque no está la luz. Ahí está hablando de todos. ¿Y me puedes explicar por qué si es el abducens y luego se va para el interno? Porque hay un músculo que va a primar. Porque acá necesito que me presten atención. Esto es un ojo, pues. Esto es un ojo, ¿cierto? Acá van a estar los músculos: recto externo, recto interno, recto superior, recto inferior, listo. Para que el ojo esté mirando hacia el frente, los dos músculos tienen que estar ejerciendo la misma fuerza. Porque si uno ejerce más, el ojo va a voltear, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se podría referir desviación medial del ojo derecho? Espera. Entonces, ya les dije recto externo, recto interno, ¿cierto? Si tengo una parálisis del recto externo que está inervado por la abducens, ¿cierto? Entonces, este no va a estar funcionando. Como no está funcionando, deja de ejercer su función y este para todo el ojo. Entonces, el ojo se va a voltear para el lado contrario donde está la lesión. Por eso es que se produce inglés. ¿Del ojo derecho? Desviación. Mediales para la parte interna, esos son sinónimos. El que está es el recto. O sea, el ojo derecho está. Y esto es para el sexo. No, Falló el recto externo. Ah, sí, es el sexto, pero
ya estaba pensando. Acuérdense que el ojo se voltea para el lado contrario. Listo, entonces estos son los nombres, pero en realidad pues no es muy importante. Esto es un ejercicio, esta es una parálisis de Kepa. Los tres. Pero yo no canto a él, ahí. ¿Por qué? Porque también inerva el par. Ah, sí, es del El párpado y el 3 también inerva el párpado. Entonces, cuando se daña, hay pues, lo que se denomina ptosis, que es que el párpado se cae. Entonces, en este caso, el paciente se Hay el párpado. Dosis paterna. Sí, ptosis llama. Entonces, pues en este caso, el paciente, pues, ustedes se imaginarán, el párpado el 3 inerva un montón de músculos en el ojo y encima abre el ojo. Entonces, no lo va a poder abrir y solamente va a poder moverlo para el recto externo. Va a poder moverlo para de resto no va a poder realizar ningún otro movimiento. Ni lo va a poder subir, ni va a bajar, ni llevar para adentro. Entonces, es una parálisis del par 3. ¿Me puedes pasar por la respuesta? Este es un videito, pero para que después vean el movimiento que realiza el paciente no es capaz de realizar muchos movimientos con el paciente en la casa. Esa es una parálisis del par. Está mirando así, claro. También. Pero yo no Bueno, no, acá tengo que hacer una aclaración y es que se le está subiendo simplemente pues como para ver mejor, pero no es que tenga Es troclear. Es troclear, ¿no? ¿Por qué? Porque el oblicuo superior hace que. O sea, ahí se le está pidiendo que viene hacia un lado. Es como el oblicuo superior no está actuando, no está quedando al mismo nivel. Está quedando más abajo, pero más arriba. Es que no veo aquí que Es que yo no veo nada. Sería- ¿Dónde está muy bien? Está para la casa. Está la casa. Sería derecho. Pues sí, o sea, lo que no sabe qué instrucción le dieron. Porque le pueden decir, mira, es que allá le demostraron la cosa y se lo hacen. Ya cambié. Bueno, esta es una parálisis del cuarto par. ¿Qué inerva? ¿Qué músculo? Oblicuo superior. ¿Y qué se encarga del oblicuo superior? Rotación es. Tiene tres funciones, una de rotación, ¿no? Y la otra de cuarto. Si quieres devuelves que a ello. Ay, me disculpa, pues es que yo no veo daño en la esclerosis. Devuelve. Ese es el oblicuo superior. Entonces, ¿qué función realiza? Rota y mira para abajo, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene un daño en ese par, no va a poder realizar esos movimientos. Listo. Entonces el paciente, bueno, de pronto, me perdonan pues que la imagen es la mejor. A veces es difícil conseguir estas imágenes, muchachos. Si tiene un paciente con parálisis del cuarto par, le toman foto y la mandan. Pero bueno, entonces eso es lo que se una parálisis del cuarto par. Sí, entonces acá quiero que se fijen específicamente en esta imagen. ¿Qué piensan que tiene? Yo creo que eso está muy fácil por descarte. Mira que en estos momentos ya está mirando para el frente y este está mirando para el lado. Tiene estrabismo. Saca, yo creo que es un poquito, también falta pues como malicia indígena, porque ya vimos motor ocular externo, troclear, entonces el que sobra es la luz. Entonces acá yo diría eso por descarte. Pero sí, desde la opción es que lo que hace inerva al músculo. El recto externo, exactamente. Entonces el recto externo no está funcionando, el recto interno va a traccionar el ojo y por eso está mirando para allá. De resto va a poder mover el ojo normal porque el tercero y el cuarto están bien. Listo. Entonces, obviamente, pues si a ustedes les llega un paciente con estrabismo, lo pueden aquí. Muevan los ojos para grabar. Pues de una lesión de las luces, ¿cómo puede ser enlace? Porque solamente es en este ojo. Ya que tiene la conjuntiva. Pues también habría que realizar eso. Pues como todo esto. Pero ya, pues lo importante acá es el músculo, ya lo otro, pues que tiene conjuntivitis, vainas. No, pues que se ve que la... Necesita muy bien el ojo. Cuando pones Bueno, ignoren eso. Solamente era esta. Se me olvidó recortar. Parálisis del sexto par. Pues también en el oblicuo inferior. Ya desde el quinto par trigémino, el quinto par tiene dos funciones, sensitiva y motora. Sensitiva, sensibilidad de la cara. Motora, músculos de la masticación. Sensibilidad de la cara, sencillo. Cierra los ojos. Siente, sí. La parte motora, que son los músculos de la masticación, el macetero y el temporal. Entonces lo que suele hacerse es que se pone la mano al frente, pues, debajo de la mandíbula del paciente y se le pide que por favor abra la boca con fuerza.
facial que nuevamente tiene dos funciones, una sensitiva y una motora. La sensitiva pertenece a los dos tercios anteriores de la lengua, pero si les soy honesta, esto pues no es que usted vaya por ahí con café para echarle al paciente, no. Solamente pues obviamente si ustedes están sospechando algo específico del par facial 7, del 7 sí se lo van a evaluar, pero el resto no. Y la parte motora es mímica facial, entonces haga lo que yo hago, con las cejas, sacar la lengua, entrar los cachetes, etc. Bueno, esa es la parálisis facial central y periférica. ¿Alguien me puede explicar la imagen? Porque en la parálisis facial periférica hay un daño de toda la micala y en la central hay acusación. La periférica. Entonces, porque todos los padres, los núcleos de los padres reciben proyecciones de ambos hemisferios y el facial no, solamente contra. Pues una parte del facial, del núcleo facial, no. Que es la que inerva la parte, pues, la parte de la cara, solamente es contralateral. Sí, o sea, acá tenemos que fijarnos es en los núcleos, ¿cierto? Entonces, en el núcleo que se va a encargar, pues este caso no se ve tampoco por la luz. No, pero si quieren la marcar, ah, bueno, no son daltónicos. Entonces, tenemos pues el color verde y el color morado, ¿cierto? Entonces, tenemos el núcleo. Bueno, el núcleo verde. Claro. Entonces tenemos acá el núcleo verde que va a enviar proyecciones para inervar la mitad inferior de la cara. Y el núcleo moradito que va a mandar proyecciones para inervar la mitad superior de la cara, ¿cierto? Entonces estas fibras llegan representadas en sinapsis en los núcleos. Si se fijan, el verde solamente manda proyecciones hacia un lado de la corteza, mientras que el moradito no, manda proyecciones a los dos lados de la corteza. Entonces, si yo corto acá, pues tengo una lesión, se me van a dañar ambas fibras y por eso se va a dañar, se va pues, a alterar la sensibilidad y el movimiento, perdón, solo el movimiento de la mitad de la cara. Yo me tengo que ir, lo siento. Chao. Suerte, chao. Y ya la parálisis facial central, ¿qué ocurre? Como hay un daño central, las fibras que se ven de cruzado al otro lado siguen estando bien. Entonces se sigue inervando la mitad superior de la cara. Por eso solamente se pierde la sensibilidad de la mitad inferior. Yo sé que es un poco contradictorio porque uno pensaría que daño central, pues toda la mitad, no daño periférico, no, solo la mitad, pero no, es al contrario. Entonces ya saben por qué se da, porque hay una decusación y ambos núcleos no tienen representación en ambas cortezas. Listo. La periférica es todo. Sí. Ok. Y la central es solamente la mitad inferior de esa misma. No, vamos a correr. Es que se me salió el tiempo. Puedes subir por favor. Dale. Listo. Ya fue. El octavo para craneal, vestíbulo coclear. Tiene dos ramas, pues la rama coclear que se encarga de la audición y la vestibular que se encarga del equilibrio, por eso dicen que el equilibrio está en el oído. Entonces, bueno, para evaluar la audición podemos utilizar el rinete. Entonces se pone a vibrar el diapasón, que ya saben que es un diapasón. Se pone pues en toda la superficie del paciente y él tiene que decir para qué lado lo está escuchando. Normalmente debería escucharlo para los dos. Si no, entonces vamos a preocupar y vamos a indagar en la acústica. La prueba de Rinne consiste en que pongo a vibrar el diapasón, pero lo pongo sin la hipófisis mastoides, que es esta bolita que todos tienen acá. Pues todos la tenemos. Entonces se pone de un lado y del otro, ¿cierto? Entonces debería escuchar también. Si no, o sea, si el paciente refiere otra cosa, nos vamos a intentar analizar ese cuadrito. Entonces puede haber hipoacusias de conducción y de percepción. De conducción es cuando hay alguna alteración en la conducción del sonido, ya sea por una alteración ósea, de oído medio, de la membrana timpánica, etc. De percepción es cuando ya hay un daño más neurológico, ¿cierto? Entonces, básicamente, si le hacemos la prueba de Weber al paciente, que vendría siendo esta, y dice que solamente lo escucha por un lado, vamos a sospechar entonces de una hipoacusia de conducción o de percepción. Ya le hacemos estudios y si él está escuchando, refiere que está escuchando. Para la lesión sería una hipoacusia de conducción, si es para el lado sano, de percepción. Pero la verdad, pues esto casi no se hace, nunca tocó un día pasaron de rotaciones de quinto, entonces, solamente se los traigo porque hoy les digo, los profesores lo preguntan, pero no es que se haga mucho. Otro videito, pero lo ven en la casa. Y ya la rama vestibular, simplemente evaluar el equilibrio. Ustedes al paciente, pues ustedes ya saben si el paciente está parado, ya saben si tiene o no tiene buen equilibrio. Entonces, en realidad, no es que se hagan muchas pruebas para esto. Ya el noveno par vendría siendo el glosofaringeo, lo más sencillo, lo que hacen todos los médicos. Ahora, que llega y ya entonces va a haber una elevación del paladar y van a evaluar pues, el movimiento de los músculos.
También pues tiene una función en el gusto, pero vuelvo y les digo, el gusto no se evalúa mucho, a no ser de que estén buscando una alteración específica de ese par, pero el resto ustedes no evalúan, pues nadie evalúa. Ya el décimo par tampoco se evalúa porque se encarga de sensibilidad y movimiento de las vísceras y pues, mueve el intestino, no. Entonces esto no se evalúa. Ya no se encarga de el movimiento pues de los músculos del cuello. Entonces lo más común es que ustedes estén con el paciente, digan que voltee la cara, le ponen la mano y le dicen que ejerza resistencia. Entonces el paciente tiene que entrar en resistencia. Usarlo es muy sencillo, pero de verdad cuando uno lo va a hacer con el paciente no sabe cómo protegerlo, empieza a sudar, el paciente lo ve muy nervioso, entonces vaya practicando en la casa. Pásalo por. El décimo par vendría siendo el doceavo par, el doceavo par vendría siendo el hipócrates, son los movimientos de la lengua. Se le dice al paciente, saque la lengua y ya, con eso se la lengua. Ahí se vuelve el noveno, me quedo con... Bueno, pues tú puedes tener un orden, pero en realidad simplemente que lo muevas en todas las direcciones, que tú te asegures que la va a mover en todas las direcciones. ¿Cierras? No, está bien por lo claro. Ahorita no me acuerdo. Bueno, entonces está claro, antes de hablar de una vez, no es los pares. Ah, bueno, sí, eso también lo puedes hacer. Por eso vuelvo y les digo, el orden depende de cada persona. Conforme a ti te parezca más práctico, lo puedes hacer, siempre y cuando sea tu orden y siempre lo hagas así. Porque si empiezas una vez por este, luego por el otro, se te va a volver un despelote y se te va a olvidar. Entonces tú puedes hacer el orden que quieras, siempre y cuando sea el tuyo y lo hagas así siempre. Ese es el resumen que yo les hice de los pares geniales. Entonces, en naranja están si tienen funciones sensitivas, en morado están si tienen funciones motoras y en rosado están si tienen funciones parasimpáticas. Como pueden ver, hay nervios que son únicamente sensitivos, otros que son mixtos y otros que son únicamente motores, para que lo tengan en cuenta. Ya tengo unos casitos clínicos, pero no sé si los quieran hacer porque este no lo hace. Pues claro que empezamos tarde, pero... Sí, pero igual. No, sí, yo siempre les estoy preguntando. O hacemos uno. Hacemos uno. Bueno, pero entonces yo les digo cuál. Pásalo. El tercero. Ah, yo Ah, sí, yo creo que me equivoqué.